y se preguntó entonces si su estudiante conocía a esa mujer desde Bogotá y si se había ido detrás de ella en un gesto de locura pasional, o si por el contrario la había conocido en Quibdó y se le había acercado precisamente porque le confirmaba sus inclinaciones y sus deseos más secretos. En el fondo, solucionar esa pregunta era irrelevante. Lo que sí tenía claro era que no solo se trataba de un viaje apasionado en busca de una mujer, o de un amor que había nacido durante una fuga cualquiera, sino que Fabio había decidido irse para el Chocó porque necesitaba seguir reuniendo información para la tesis, información directa de primera mano, confiable, que los jurados no pudieran destruir con sus sarcasmos y sus maledicencias cientifiquescas. Eso significaba que el joven continuaba pensando en su trabajo, que no había abandonado la investigación y que su desaparición era una escapada para tomar aire y al mismo tiempo un viaje programado a una zona específica para entrevistar testigos y rastrear pistas. Le dio tanta alegría confirmar que su alumno estaba luchando por unos ideales que quizá algún día y sin que él se lo propusiera, le labrarían un prestigio ilimitado en el mundo de la antropología, que sin pensarlo de manera automática empezó a empacar en un viejo morral los mapas de la tesis, dos mudas de ropa, un jabón, un cepillo y una crema de dientes. Le escribió una nota escueta a Cristina explicándole la situación y diciéndole que tenía que encontrar a su estudiante a partir de las pistas que la policía había hallado, y salió para el aeropuerto a coger una avioneta hacia Quibdó. Cuando llegó, telefoneó a Cristina y le dijo que acababa de llegar bien, que no se preocupara, que si llamaba a la madre de Fabio no le fuera a decir dónde estaba ni por qué. Prometió mantenerla informada y sintiéndose cansado y con los ojos a punto de cerrársele, alquiló una habitación en el hotel Ibarwen y se acostó a dormir sin probar bocado. Al día siguiente, Jesús decidió presentarse en el casino en las horas de la noche. Durante la tarde se cortó un poco el cabello y la barba para que no fueran a prohibirle la entrada al establecimiento. Eligió el mejor pantalón de los dos que había llevado y tomó una ducha. Se cepilló los dientes y se echó en el cuello y en el pecho los últimos rastros de un agua de colonia que el inquilino anterior había dejado olvidada sobre la tapa del inodoro. La ropa le quedaba un poco grande, había bajado varios kilos de peso, pero caminando con cierta soltura a través del tráfico comercial de una ciudad enclavada en medio de una naturaleza agreste, le daba un aspecto de hombre de mundo, solvente, experimentado, maduro, con la barba y el cabello plateados, conforme con la imagen que veía reflejada en las vitrinas de los almacenes y las peluquerías, recorrió las calles a pie y fue preguntando por el casino hasta que se encontró justo frente a la entrada. Un guardia de seguridad le advirtió: Tengo que requisarlo, señor. Sí, cómo no. El tipo, que parecía un boxeador negro de peso pesado, lo cacheó desde las axilas hasta los tobillos y luego, con la voz impostada como si fuera un actor practicando su papel en lugares públicos, le ordenó: ¿Su documento de identidad? Jesús mostró su vieja cédula de ciudadanía sin protestar y echó un vistazo al lugar a ver si tenía la suerte de encontrar a la mulata en alguna de las mesas. Siga, señor, le dijo el gorila haciéndose a un lado para dejarlo pasar. La imagen que se había hecho de lo que era un casino se desvaneció por completo apenas traspuso la puerta y contempló a unos muchachos de los barrios vecinos jugando en las máquinas tragamonedas, a los pensionados y desempleados del centro de la ciudad sentados frente a las mesas de blackjack o de ruleta, y a los despistados y ociosos personajes que al fondo, en un salón aparte, jugaban bingo con sus cartones y sus fichas en la mano, escapando quizá de los horrores de una vida doméstica tediosa y exasperante. Cuatro ventiladores refrescaban el lugar desde el techo y bajaban esa temperatura tropical que poco a poco va adormeciendo al recién llegado. Se hizo en la mesa de ruleta y se dio cuenta de que era el sujeto mejor vestido y el único de raza blanca. Había sido una pérdida de tiempo tomarse semejante trabajo para nada, pues con la pinta que tenía de vagabundo habría entrado igual. A su lado, nervioso, tenso, un hombre gordo y de apariencia simpática, moreno, y con una calvicie que le daba un aspecto de cuarentón bien conservado, cuando en realidad era un hombre de 30 o 32 años escasos. Monologaba en voz alta sobre los avatares de los últimos minutos en la mesa. Poco a poco, concentrándose en lo que estaba sucediendo en el juego, Jesús comprendió que el hombre venía apostando a un mismo número, el 8, y que había perdido una apuesta tras otra,
porque la bola se negaba a caer en esa casilla. El acento del hombre lo delató rápidamente como un comerciante de los pueblos antioqueños del norte, adicto al juego de la ruleta. En una esquina de la mesa, llena de joyas y peinada con elegancia, estaba su madre como una diosa negra prescindiendo la buena o mala suerte de los jugadores. Él la recriminaba por haberle recomendado un número que iba a ser una derrota segura. Ella, sin perder la compostura, con los brazos cruzados en el pecho, se mantuvo firme en su profecía. Sigue fijo en ese número, ahí está tu fortuna. Lo que sorprendía, se dijo Jesús, no era sólo la terquedad de la madre y del hijo y su forma mágica de concebir el juego, sino las cifras apostadas. Las fichas colocadas unas sobre otras indicaban varios miles de pesos en cada jugada. A Jesús le pareció admirable esa actitud, todo al mismo número, con fe, sin dividir las fuerzas aquí y allá, porque aunque el hombre tuviera momentos de duda y se quejara por los malos consejos de su madre, no se atrevía, sin embargo, a cambiar de número y volvía, en cada jugada, a poner su respectiva torre de fichas en el 8 negro. Así debería vivir uno, o todo o nada, sin puntos medios, pensó Jesús. De repente, mientras él sacaba conclusiones mentalmente de la manera como jugaban los dos ludópatas, un griterío general lo regresó a la realidad. La ficha había caído en el 8 negro. Los espectadores y los otros jugadores de la mesa aplaudieron. El comerciante se abalanzó sobre su madre y la abrazó emocionado. No joda, vieja, tú nunca fallas, le dijo cariñosamente. Te lo dije, mi amor, debes tener más confianza en tu mamá, contestó ella, acariciando con la mano derecha un crucifijo de oro que llevaba colgado al cuello. ¿Y ahora, cambio de número? Preguntó él con entonación infantil, como si fuera un niño perdido en una gran ciudad y estuviera necesitando la ayuda de un adulto responsable. Quédate quieto, no te muevas, fue la sentencia de ella, que miraba con regocijo cómo la mesa le pagaba a su hijo su descomunal apuesta. Y eso era lo más impresionante, que todo lo perdido se recuperaba con creces y en el instante del triunfo, cuando la suerte decidía premiar a aquel fanático que había establecido una extraña relación entre su madre, él, el número 8 y el destino económico de ambos. Volvió a apostar su acostumbrada columna de fichas y contra todo pronóstico la bola volvió a caer en el 8 negro. La gente gritó, aplaudió y se atrevió a felicitar esta vez a la curiosa pareja con voces de aliento y palmadas en la espalda. Jesús dejó atrás la algarabía de la mesa y cambió un poco de dinero para jugar en las máquinas tragamonedas y no despertar sospechas. No veía por ninguna parte a una mujer con las características que la madre de Fabio le había descrito. Tomó asiento y estaba jugando en una de las máquinas cuando escuchó desde atrás una voz femenina que le preguntó ¿Desea tomar algo, señor? Se volteó y vio una morena de ojos negros rasgados, con el cabello negro ensortijado y a la altura de los hombros, recogido atrás con una pañoleta de colores. El uniforme apretado le marcaban las curvas de un cuerpo firme y armonioso. Jesús le calculó 1,78 m de estatura y 25 años de edad. Es cortesía de la casa, señor, dijo sonriente con una amabilidad exagerada. Jesús habría preferido sentir fastidio por Jacksiner de entrada, repugnancia, asco, deseos de venganza por el maltrato que seguramente le había dado a su discípulo, chantajeándolo, explotándolo y aprovechándose de su juventud y su inexperiencia, pero no pudo. En contra de todo lo que había imaginado, era una mujer dulce, plácida, que desplegaba a su alrededor una atmósfera de serenidad y dulzura que atraía enseguida a los que estaban a su lado. Además, como si esto fuera poco, tenía una sonrisa encantadora, un cuerpo escultural y una forma de comportarse que daban la impresión de estar frente a alguna representante de la realeza europea y no frente a una sencilla camarera de un casino de medio pelo. ¿Qué es? Preguntó Jesús, azorado, sin saber muy bien qué actitud debía asumir. Ron. Ella le entregó un vaso y le dijo con la voz neutra, acostumbrada quizás a repetir esa misma frase un sinnúmero de veces al día. Que disfrute su juego, señor. ¿Cómo te llamas? Alcanzó a preguntar Jesús antes de que ella se retirara. Jacksiner, señor. Muchas gracias, Jacksiner. No hay de qué. Mientras ella caminaba hacia las mesas a atender a los demás clientes, Jesús se dio cuenta de que no parecía la exnovia de un universitario medio loco que estaba buscando una tribu desconocida. Había tal apacibilidad en su manera de ser
que el viejo no supo si aborrecerla por ello o admirarla. Se notaba que tenía un control de sí misma que no le permitía abandonarse a ciertos sentimientos como el despecho o el desconsuelo. La otra posibilidad era un tanto siniestra, que sencillamente su relación con Fabio habría sido para ella un episodio intrascendente y sin ningún valor, y que la tenía sin cuidado que el joven estuviera ahora quién sabe en qué caserío miserable río abajo. Jesús volvió al casino casi todos los días durante las semanas siguientes. Se sentaba a observar a los demás jugadores, cambiaba algunos pesos por fichas para las máquinas tragamonedas, y en sus mejores días llegó incluso a apostar en la mesa de ruleta, y salió a la calle con un saldo a su favor. Nada del otro mundo, claro está, porque al no apostar buenas sumas de dinero, las ganancias eran escasas y apenas alcanzaban para pagar un par de almuerzos en restaurantes populares y para volver a jugar sin correr mayores riesgos. Y cuando perdía tampoco era gran cosa, pues la pobreza lo obligaba a ser prudente y a no sobrepasarse. Como es de suponer, el objetivo de las visitas al casino no era jugar, sino estar cerca de Jacksiner, observarla, calibrarla y hacerse una idea de la influencia que habría podido ejercer sobre su alumno, o en el mejor de los casos, si continuaba en contacto con él y sabía dónde ubicarlo. Y cuando la veía bamboleando las caderas con la bandeja de licores en la mano, les llegaban a la cabeza las palabras de Fabio una y otra vez. Solo me interesan las diosas negras que se desplazan por la selva como lobas en celo y al acecho. Lo que más tenía abrumado a Jesús era que mientras más quería odiar a Yaxiner, despreciarla y hasta hacerla pagar por lo que suponía que le había hecho a su alumno, más atraído se sentía por ella, más le gustaba y más ganas tenía de volver a verla cuando salía al camellón que bordeaba el río y se iba a pie hasta su hotel pensando qué diablos era lo que le estaba sucediendo. Era como si entre su voluntad y sus afectos hubiera una disociación macabra. Él se proponía un ejercicio de enemistad y de repugnancia hacia la mulata, pero a otro individuo que había dentro de su conciencia le parecía una mujer simpática y disfrutaba viéndola por entre las mesas sonriente, amable e incluso coqueta. En algún momento de ese proceso sintió miedo de sí mismo y decidió no presentarse más por los salones del casino. El efecto no pudo ser más contraproducente. Jacksiner se convirtió en una obsesión. Pensaba en ella de día y de noche a todas horas, mientras caminaba por las calles del centro de Quibdó, cuando comía en los restaurantes populares donde ya los parroquianos, haciendo alarde a su jovialidad y su simpatía, lo saludaban como un viejo amigo al ir a acostarse en ese cuarto anónimo que ahora era su único refugio, y en el tiempo interminable de unos largos insomnios que empezaron a destruirlo y hacerlo andar en las mañanas como un zombi, embotado y como si tuviera que moverse en un mundo gelatinoso rodeado de tinieblas. El horror al sueño se debía a unas extrañas visiones que había empezado a tener cuando se dormía. En mágicos rituales que se cumplían en medio de la jungla, Yaxiner se acercaba a su alumno encadenado para extraerle el corazón con un cuchillo afilado y resplandeciente, como si fuera un sacerdote azteca en la cúspide de una pirámide. La mujer se acercaba lentamente a su víctima con el cuchillo en alto y los ojos elevados hacia el cielo en busca de la imagen de unos dioses invisibles. Jesús sabía que alrededor había una muchedumbre esperando expectante el instante del sacrificio, aunque en el sueño no pudiera ver ese público fantasmal que quizás se escondía detrás de la espesura de la selva. Fabio no intentaba defenderse, no lloraba y no suplicaba. Lo único que hacía era voltear la cabeza y decirle a él, su maestro, su padre adoptivo, ponte en mi lugar, por favor, no puedo más. Jesús se despertaba bañado en sudor, ahogado y con las manos y los brazos temblorosos. Entonces decidió volver al casino y buscar algún contacto con Yaxiner, que le garantizara un diálogo con ella por fuera de sus horarios de trabajo. Fingió un encuentro casual en una esquina donde ella solía tomar un microbús cuando terminaba su jornada de trabajo a las 10 de la noche. Jesús, con una torpeza que era producto de la inexperiencia en cuestiones de seducción y de conquista, le propuso enseguida que se tomaran un jugo o una gaseosa y que conversaran un rato. Hoy no, estoy rendida, lo siento, le contestó ella con una expresión de fatiga en el rostro
y delante de las otras personas que también hacían fila para esperar la misma ruta. Sí, claro, dijo Jesús sintiéndose incómodo, avergonzado, como si hubiera cometido una falta grave. La mujer lo miró con una sonrisa de indulgencia que le borró momentáneamente el cansancio de la cara, divirtiéndose en parte con el bochorno que era evidente en el comportamiento de Jesús, como si estuviera hablando con un niño travieso, y le aclaró: hoy no, pero cualquier otro día sí. No quiero volver a molestarla. No la miraba a la cara, sino al piso, como un estudiante regañado en el patio central de un colegio. No me molesta para nada, me encantaría. ¿De verdad? Sí, se lo aseguro. Pues dígame usted cuándo le queda bien. Mañana entro a las 2 de la tarde. Si quiere, nos podemos tomar algo al mediodía. ¿Almorzamos? Propuso Jesús, recobrando la confianza en sí mismo. Sí, perfecto. Dígame dónde. Aquí mismo puede ser, a las 12. Entonces nos vemos mañana, aquí a las 12. Ella le dio la mano y se subió a un microbús que anunciaba la ruta El Paraíso, El Borbón, Santa María, directo por la avenida Vasco Núñez de Balboa. Jesús se quedó parado en la acera unos segundos sin saber cómo reaccionar. Estaba perplejo ante sus propios sentimientos. Quería saltar de la dicha, contarle a la gente por la calle que al día siguiente almorzaría con Jacksiner, correr, bailar. Era una euforia desbordada y ridícula que jamás había sentido antes, pero por otro lado, una voz interna le recordaba que esa mujer había sido quizá la causa de que su discípulo se hundiera aún más en los infiernos de su propia desesperanza. Esa voz maléfica le susurraba al oído que ella había arrastrado a Fabio a sitios malolientes y peligrosos, donde agentes del mal se habían encargado de engancharlo en el alcohol y cuyo objetivo era convertirlo en un despojo inservible, en una sombra que deambularía por las calles con el cerebro atormentado y el corazón roto, solo para robarle la plata, para quitarle los ahorros con los que había viajado a cumplir una cita que tenía pendiente con su propia investigación, porque si ya en Bogotá Fabio había mostrado tendencias alcohólicas y una curiosa atracción por sitios bajos y marginales, era de suponer que esas inclinaciones se manifestarían en cualquier parte, y que una mujer astuta que supiera manipularle sus vicios lograría también hacerlo arrastrar por el fango de su vileza y podría dejarlo en la calle con facilidad. Otra vez las canciones de su estudiante brotaron enseguida en su memoria. Los hijos de nadie vagamos por la ciudad en trance, amnésicos, catatónicos, perseguidos por imágenes rotas que luego, infructuosamente, intentamos rearmar en nuestras cabezas, alucinadas, paranoicas y delirantes. Mientras regresaba al hotel caminando por el camellón, Jesús se preguntó si se podía amar a una mujer, detestarla y temerla al mismo tiempo. Tenía que aceptar que la exnovia de su estudiante lo atraía poderosamente, de una manera irracional, maravillosa y desagradable. Cuando la tenía cerca, se imaginaba acariciando esas caderas voluminosas y rotundas, esas nalgas firmes que parecían frutas frescas a punto de estallar dentro de la ropa apretada que solía usar tanto dentro como fuera del casino, y la piel achocolatada de sus brazos, de su cuello y de su rostro, que brillaba con las luces de las lámparas y los reflectores, le recordaba esos muebles de ébano que refulgían tanto en los días soleados como en las noches de luna llena. Pero de una cosa sí estaba seguro: tenía que acudir a la cita, a hablar con ella y observar de cerca su forma de ser y de actuar, porque en el fondo guardaba la ilusión de que todos los prejuicios que había hecho sobre ella estuvieran equivocados y que Jacksiner fuera una mujer de conducta intachable, honorable y dedicada a su trabajo. No quería juzgarla sin antes conocerla. ¿Qué había de malo en ello? El encuentro con la mulata no pudo dejarlo más satisfecho. Habían almorzado en Ricuras del Pacífico, a una cuadra del casino. Ella había estado simpática, amable, dulce, risueña, pendiente de él todo el tiempo. Le sirvió agua, le echó las 2 cucharadas de azúcar en el café que él indicó, le preguntó si quería compartir unas cocadas con ella, le contó a lo largo de la charla que estaba soltera, sin hijos, que se veía en problemas cada mes para llegar a los últimos días sin endeudarse, que vivía en el barrio Piraguas, en un apartamento modesto en arriendo, que su sueño era entrar a estudiar al Sena Cocina y volverse una chef reconocida entre la gente que se movía en el mundo de la hotelería y el turismo. No pudo ser más encantadora y agradable.
Cuando salieron le dio un abrazo largo y un beso en la mejilla y le dijo: Gracias por todo. Aquí está mi número, llámame cuando quieras. Jesús nunca había sentido una pasión devoradora y tenaz. El afecto que lo había unido alguna vez a Carlota no lo había obsesionado ni le había quitado la respiración. Había sido un sentimiento reposado y sin mayores altibajos. Esto era otra cosa, era un fuego ardiente que le quemaba las entrañas y el cerebro, como si llevara entre el estómago y debajo del cuero cabelludo antorchas encendidas a toda hora. Además, Jesús había pasado por esa época semanas enteras, aislado de la humanidad, conviviendo en la más completa soledad con su culpa por no haber sido un mejor maestro y amigo para su discípulo, y arrastrando consigo una melancolía que no le permitía en ningún momento tener confianza en el futuro. Y ahora, sin planearlo, de repente, le había llegado un amor que lo hacía sonreír y que lo reintegraba de alguna manera a la comunidad de la que había sido expulsado, como si fuera un náufrago al que hubieran rescatado de una isla abandonada en mitad de un océano peligroso y de fuerte oleaje. En contra de su voluntad, Jacksiner se había transformado en un foco de luz que iluminaba las tinieblas deprimentes de su cotidianidad, y él se estaba acercando a esa luminiscencia con paso lento y tembloroso, con el corazón palpitante, lleno de fe, pero también de miedo, expectante, como quien ingresa a una tumba llena de tesoros que resplandecen en la oscuridad y sabe que para salir de allí ileso debe pasar primero por una serie de trampas que lo aguardan para herirlo y, si es posible, liquidarlo. Eso era la mujer de ébano para Jesús: aventura, ilusión, riesgo, pánico, pero sobre todo ganas de volver a enfrentar los avatares, tanto negativos como positivos, que nos depara la vida. Por esos días se comunicó con revistas de antropología y escribió algunos artículos para ellas. También se dedicó a visitar la biblioteca pública de Quibdó y rastreó diarios de viajeros que hubieran recorrido el Pacífico con el anhelo de encontrar las claves de los sitios donde pudiera estar el joven. Lo que le pagaron por los artículos le permitió a Jesús estar un poco más tranquilo en cuestiones de dinero, y el hecho de presentarse como un investigador que venía desde Bogotá a consultar datos de la cultura criolla para un libro, le dio enseguida un aire de importancia intelectual que era fundamental para acercarse a Jacksiner, porque de eso se trataba, de recoger los pedazos y de recomponer con ellos una vida de la que ella se sintiera satisfecha y orgullosa, sin que se notaran, claro está, el pegamento y las costuras. No quería presentarse como un vago sin futuro, andando de aquí para allá sin un peso entre los bolsillos, y detrás de las pistas de un estudiante taciturno y trastornado. Lo contrario, quería que ella se sorprendiera de su educación y de su buena posición laboral. Y aquí, desde el principio, entró Jesús en una contradicción inevitable. Es posible presentarse ante una mujer adinerada como un individuo rebelde a quien las clases sociales y el prestigio económico ni le van ni le vienen. Eso, incluso, da un aire romántico que atrae a las muchachas ricas y que les permite, en parte, llevarles la contraria a unos padres autoritarios, de los que ellas buscan liberarse a toda costa. Pero ante una mujer humilde, la pobreza y la anarquía no son virtudes confiables. Lo que ellas necesitan es precisamente salir de la miseria en la que han estado atrapadas desde la infancia. Por eso Jesús tuvo que jugar un juego al que no estaba acostumbrado y que de joven había detestado: aparentar solvencia y buena clase social, cuando la verdad era que estaba en la cuerda floja de unos ahorros que iban menguando día a día y que lo convertían en un desempleado viejo y de poca monta. Sin embargo, siguió cortándose la barba y el bigote, mejoró el guardarropa y empezó a acicalarse todos los días y a cuidar de una presencia de la cual dependía para poder atraer a la camarera del casino. En las primeras citas con Jacksiner, procuró no pensar en Fabio, se dijo a sí mismo que no iba a forzar la situación. Si ella decidía hablar de su pasado con él, comentar su relación, desahogarse, bien, la escucharía y averiguaría hasta el último detalle de lo que había pasado entre ella y su estudiante para tomar cartas en el asunto. Y si no le decía nada, perfecto, dejaría las cosas así y se acercaría a ella sin pliego de cargos y sin juicios pendientes. Al fin y al cabo, ¿quién diablos era él para andar condenando la vida de los otros? No se trataba de un crimen, sino de un joven viajando en pos de un sueño.
Ella no lo había envenenado, ni le había enterrado un puñal en el estómago, ni nada por el estilo. Y si él había bebido alcohol hasta convertirse en un beodo irredento, nadie lo había forzado a ello. Cada quien es dueño de lo que hace o deja de hacer. Y una cosa más, tampoco le pensaba decir que él, Jesús, era el profesor de Fabio, el director de la tesis con la que muy pronto se graduaría. Eso implicaría ensuciar la relación desde el comienzo y prevenirla contra él. Le diría que era un hombre viudo que vivía en la capital con su hija adolescente y con una hermana mayor, que era una carga de la que no había podido desprenderse. Así justificaría sin problemas las llamadas que hacía Cristina y la presencia de Carlota en la casa de Bogotá. Como es obvio, Jesús estaba ya perdidamente enamorado, y quiero subrayar que la expresión perdidamente enamorado se ajusta a lo que casi siempre sucede en estos casos. El sujeto enamorado se olvida de sí mismo, entra en una enajenación que lo hace perder el control de sus actos y empieza a descender los peldaños de lo que será su propia ruina. Por eso el enamoramiento era considerado en la antigüedad una enfermedad y como tal se le trataba. En la medida en que Jesús avanzaba en su relación con la mulata, más se enamoraba de sus encantos. En las anotaciones de su diario explica que nunca en su vida había conocido la pasión por una mujer. De joven apenas había tenido 3 novias y 2 amantes mediocres y moralistas, que habían entrado a la cama llenas de reparos y de condiciones que lo intimidaron, hasta el punto de escasamente tocarles y hacerles el amor con prisa y sin disfrutarlo mucho. Jacksiner no formaba parte de las mojigatas ni de las que consideraban el cuerpo un elemento sucio y pecaminoso. No, era otra clase de mujer, suave, felina, tierna, coqueta, voluptuosa, y lo hacía sentir como si él fuera el único hombre que ella hubiera conocido. Sus formas rotundas y bien delineadas solían visitarlo en sueños y lo obsesionaron. Ella llegó hasta el punto de excitarlo en los restaurantes donde se encontraban para almorzar o para comer, en las discotecas, en los mercados públicos o en la calle, cuando caminaban cogidos de la mano. Jesús no supo cómo manejar ese amor que lo atropelló y lo dejó en el pavimento en estado agónico y balbuceando palabras de socorro. El golpe de gracia, por supuesto, lo dio Jack Siner la primera noche que estuvieron juntos en un motel a la salida de Quibdó, en un recodo de la carretera que llamaban el Triángulo de las Bermudas, porque allí todo el mundo se desaparecía de repente. Más por iniciativa de ella que de él. El miedo a ser rechazado lo hundía en una timidez compulsiva. Tomaron un taxi y se dirigieron al estadero Babilonia. Cucho, si quieres estar conmigo, si te gusto. Un motel con cuartos amplios y lujosos, tina en el baño, pista de baile privada y canales de películas pornográficas en televisores empotrados en las paredes, que le daban al lugar un aire de lujo en el que Jesús se sintió un poco amedrentado. Ella, en cambio, encendió el televisor apenas entraron, buscó los canales de cine rojo con el control en la mano y puso en marcha los grifos de llenado de latina. Era evidente que conocía el sitio y que había estado muchas veces en él. Este detalle, más que disgustarle a Jesús, lo hizo imaginar con cuántos hombres habría entrado al Babilonia, en qué circunstancias, diciéndoles qué cosas y comportándose de qué manera. Pero todo desapareció de su cabeza cuando ella se desvistió y se quedó en ropa interior sobre la cama. La tanga roja, en contraste con la piel morena de Jacksiner, metida atrás entre sus nalgas protuberantes, que refulgían con la luz de las lámparas, lo dejó anonadado y respirando con dificultad. Ven, mi amor, parece que me tuvieras miedo, le dijo ella indicándole la cama con una mano. Y Jesús se arrastró por el lecho como un animal siguiendo los llamados más primitivos del instinto. Se dejó llevar por laberintos donde su deseo, por primera vez, fue menor que la realidad, pasadizos llenos de besos, caricias, posiciones y frases lujuriosas que lo dejaron convencido de que el placer es la base de un bienestar tanto físico como psicológico. Se sintió ligero, aéreo, como si Jacksiner lo hubiera liberado de un lastre que durante años le había impedido emprender el vuelo. Pensó que quienes no gozan con sus cuerpos viven amargados, tensos, insatisfechos, como si los hubieran castigado por una falta que no cometieron, y en consecuencia se la pasan señalando a los demás para juzgarlos, condenándolos, envidiándolos por cada segundo de un placer que a ellos, por un motivo o por el otro,
les ha sido negado. Cuando Jacksiner se quedó medio dormida a su lado, descansando boca abajo de una pasión que los había dejado extenuados, Jesús le pasó las manos lentamente por la espalda, la cintura y las nalgas, y en un instante de epifanía, como si acabara de descubrir una verdad irrefutable, comprendió que el mundo no era la manifestación de un Dios distante y engreído, sino que era en su materia física, en su composición, en esencia, Dios mismo. Ese cabello ensortijado, esa espalda arqueada, ese culo dividido en dos colinas de músculos firmes y de piel tersa, no eran las pruebas de una voluntad divina, sino la manifestación evidente y escandalosa de un Dios excesivamente generoso, que había decidido encarnar en toda la creación. Por eso se recostó sobre el cuerpo de la mulata y se quedó dormido, diciéndose en voz baja: He fornicado con Dios. Las citas siguientes fueron la confirmación de un amor obsesivo que Jesús sentía con una fuerza descomunal, que lo doblegaba hasta convertirlo en una marioneta cuyos hilos secretos manejaba Jacksiner a su antojo. Empezó a pasarle dinero, los ahorros seguían bajando de manera peligrosa. La llamaba por teléfono todos los días y los fines de semana se quedaba en el apartamento de la mulata desde el viernes hasta el lunes en la mañana. Ella nunca nombró a Fabio y por ningún lado había fotografías suyas o rastros que recordaran su presencia, una carta, una prenda de vestir. Eso tranquilizó a Jesús y lo hizo decidirse que tal vez su alumno había malinterpretado una buena amistad, enamorándose de una mujer que no le había correspondido. Un día le preguntó a ella desprevenidamente: ¿Has tenido muchos novios? Más o menos, contestó Jacksiner levantando los hombros. Más o menos son cuántos. No sé, unos 4 o 5. ¿Y por qué se terminaba la relación? Mil cosas, tú sabes cómo es eso. Se iban con otra, yo me cansaba, o el amor se terminaba. ¿Viviste con alguno? No, nunca. ¿Te hablas con ellos? Cuando las cosas se acaban es mejor ser tajante. No me gusta prolongar relaciones que ya sé que no van a funcionar. Y así siguió tanteando el terreno, pisando con miedo a ver si, de alguna manera, surgía una pierna o un brazo de Fabio entre la maleza. Pero no, era imposible imaginar a esa mujer con un muchacho alcohólico de 23 años y que acababa de dejar atrás una adolescencia conflictiva. Y mucho más difícil era concebirla a ella en el papel de mujer pervertida y viciosa que arrastra a sus víctimas hasta la locura o el suicidio. No la había visto fumarse ni un cigarrillo siquiera, y cuando bebían licor era prudente y no le gustaba emborracharse hasta perder el control. No, lo más seguro era que Fabio, en medio de sus alucinaciones alcohólicas, se había imaginado un amor con ella y lo había dado por hecho. Esa actitud era típica de un joven problemático que tiende a sublimar sus arrebatos sexuales. Por eso, en lugar de conquistarla y de amarla en el plano de lo real, había terminado haciendo literatura con ella. En esta primera fase, Jacksiner cumplió el papel de novia entregada y diligente. Dividía su vida entre su trabajo y su relación con Jesús. Él ayudaba con un dinero mensual, la invitaba a cine o a comer de vez en cuando, y también solía hacer el mercado los fines de semana que pasaba con ella, que eran casi todos. A la casa de Carlota y de Cristina no mandó un solo centavo durante esos meses, y en términos generales, las cesantías, las primas ahorradas y los 2 pesos que le entregaban por los ocasionales artículos que publicaba apenas le alcanzaban para sostener el vínculo protector que había creado con la mulata. Sin embargo, fue una época feliz en la que se sintió pleno gracias a la ternura y la energía que Jacksiner invertía en su afecto por él. Le regaló toda la potencia de su sensualidad, le cocinaba como si fuera su esposo, lo escuchaba, aprendía de él. Los domingos le llevaba el desayuno a la cama y cuando tenía algún resfriado lo cuidaba, recordándole la hora a la que tenía que tomarse los medicamentos y sirviéndole 2 o 3 veces al día tazas llenas de agua de panela con limón y borojó. Jesús no había vivido jamás lo que era una relación de pareja, y aprendió con ella la tolerancia, la dulzura, el deseo expresado sin censura de ninguna clase, la amistad e incluso el sacrificio, pues en más de una oportunidad le dio a Jacksiner el dinero que a él le hacía falta para pagar sus gastos cotidianos en el hotel. Este era el lado positivo de la historia, pero en la medida en que pasaban los meses, Jesús se dio cuenta de un efecto devastador que se estaba cumpliendo dentro de él.
Perdió por completo su independencia y le era imposible imaginarse su vida sin las conversaciones, los cuidados y los mimos de Jacksiner. El apego fue el comienzo del sufrimiento. A veces, por puro ejercicio, se veía a sí mismo sin ella, solo, tal y como había vivido la mayor parte de su vida en Bogotá, y un dolor profundo le cruzaba el alma y le hacía brotar lágrimas de los ojos. No quería volver a esa rutina estéril, de ermitaño, amargado, y lo peor era que ya se sentía viejo y en la recta final y sabía que conseguirse de nuevo una mujer tan hermosa, inteligente y leal como Jacksiner era prácticamente imposible. Entonces, sin quererlo, sin ser consciente del error que estaba cometiendo, estrechó el cerco sobre ella y la fue arrinconando hasta asfixiarla con su presencia permanente. La llamaba por las mañanas, al mediodía, la recogía en la noche a la salida del casino, la volvía a llamar una hora después para saber si había llegado bien, y de viernes a lunes vivía a su lado, sin dejarle un espacio libre para que descansara de él. Se volvió un guardián, una sombra que la perseguía día a día y de un sitio a otro por las calles de Quibdó. Del amor pasó a la adicción, a necesitar su presencia como si ella fuera una dosis de droga de la que no pudiera prescindir. Jesús se fue encarcelando en su objeto de deseo de una manera trágica, y cada vez que se acostaba con Jacksiner disfrutaba hasta el paroxismo, que también se atormentaba ante la sola hipótesis de que ella pudiera abandonarlo o irse con otro. El cuerpo de la mulata era un paraíso y un infierno al mismo tiempo. Un viernes, en horas de la noche, a la salida del casino, ella le dijo: Hoy no podemos irnos juntos, Cucho. ¿Por qué? Mañana tengo cosas que hacer y no puedo estar contigo. ¿Qué cosas? Cosas mías de mujer. ¿Y no puedes decirme? Es mi vida privada. Es la primera vez que me dices algo así. Yo te llamo el domingo y nos vemos para almorzar. Estás muy misteriosa. No me presiones. No te estoy diciendo nada, solo que estás actuando en una forma que no comprendo. Esa fue la primera manifestación externa de una distancia interna que Jacksiner comenzó a imponer entre ella y él. Fue una retirada lenta y elegante, en la que no hubo discusiones ni explicaciones inútiles. Sencillamente la mujer de ébano dio 2 pasos atrás y se quedó en la penumbra de una vida secreta, de la que no quiso transmitir la más mínima información. Jesús, por su parte, perdió el apetito, leía los libros de la biblioteca media sin entender un solo renglón y caminaba por las calles de Quibdó cabizbajo y distraído, sin percibir los autos, la infinidad de motocicletas y a los demás transeúntes. El solo hecho de poder perder a Jacksiner lo aterrorizaba y le producía mareos y ganas de vomitar. Y entonces vino lo peor, los celos. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, su cerebro generaba imágenes crueles de ella, besándose con otros hombres, acariciándolos y entrando con ellos en moteles, donde la guardaban noches de placer intensas y silenciosas. Muchas veces tuvo que detenerse en un rincón para tomar aire, levantar la cabeza y reconocer el lugar en donde estaba. Su obsesión llegó hasta el punto de detectar posibles infidelidades en conversaciones anodinas que de pronto llegaban a sus oídos. Una tarde, sentado en una pequeña y pobretona sala de espera que tenía el hotel donde se hospedaba desde el primer día, escuchó a uno de los conserjes que cerraba una conversación telefónica en un tono íntimo y confidencial. Sí, negrita, tú también me haces mucha falta. ¿Sí? Qué rico. Entonces te recojo esta noche donde dijimos, bueno, mi amor, chao, nos vemos. Jesús se levantó de su asiento y enfrentó al hombre. ¿Con quién hablaba? No sabía que me estaba vigilando, dijo el hombre, bromeando mientras recogía unos cuadernos de contabilidad antes de salir a la calle. ¿Quién es la mujer con la que hablaba? La voz de Jesús se transformó en una amenaza. Tranquilo, tranquilo, ¿qué es lo que está pasando? El conserje lo miró asombrado pero serio, sin tomarle el pelo, consciente de que le estaba pasando algo grave a ese huésped que siempre andaba por ahí como un alma en pena. Quiero el nombre de esa mujer. Qué pena con usted, don Jesús, pero no es de su incumbencia. Yo decido si lo es o no. Dígame el nombre ya si no quiere tener problemas conmigo. Es una amiga, hombre, nos acabamos de conocer. ¿Cómo se llama? El rostro de Jesús estaba descompuesto, como si se encontrara enfermo o a punto de un ataque de nervios. El otro decidió darle el nombre para que se tranquilizara. Matilde Hernández. ¿Qué hace ella?
Es enfermera, hombre, nos acabamos de conocer. Trabaja aquí en la Cruz Roja de Quibdó. ¿Es negra? Es trigueña, de Cali, dijo el hombre suspirando. Le digo así por cariño, el negro soy yo. Jesús se relajó, tomó aire y lo exhaló lentamente, como si estuviera practicando ejercicios de respiración. Lo siento mucho, fue un malentendido, afirmó confuso, se dio la vuelta, agarró de afán 2 o 3 libros que había sacado de la biblioteca y salió del hotel con prisa, como si alguien estuviera persiguiéndolo. En otra ocasión, Jack Sinner saludó a un individuo en una cafetería a la que habían entrado a tomarse una gaseosa. De inmediato, Jesús le preguntó: ¿Quién es ese tipo? Un amigo. ¿Dónde lo conociste? En el casino. Conozco a mucha gente por mi trabajo. ¿Tuviste algo con él? Saludar a alguien no significa acostarse con esa persona. La voz de la mulata era dura, fría, como si estuviera conteniendo una explosión de ira. Te miro en una forma extraña. Ya, córtala nomás. ¿Saliste alguna vez con él? ¿Qué es lo que te está pasando? Eso pregunto yo, ¿qué te está pasando? Últimamente no quieres estar conmigo, me eludes, no me cuentas nada de tu vida, ni de tus tales amigos de tu trabajo. Es como si yo te molestara, como si quisieras separarte de mí, pero no te atreves a decírmelo. No sé de qué estás hablando, a veces tengo cosas que hacer, eso es todo, y tú quieres estar a cada rato conmigo, siempre, y tienes que entender que yo necesito mi propio espacio. Estoy cansada de tu vigilancia, de tus preguntas, de tu acosamiento, de que me trates como si yo fuera una delincuente. Te la pasas desconfiando de mí, ¿cómo crees que me siento? ¿Ah? Imaginarla gozando en brazos de otro hombre era una tortura permanente para Jesús. Las formas perfectas del cuerpo de Yaxiner dejaron de ser un motivo de alegría y se transformaron en el motor de un horror psíquico que lo perseguía a todas partes. No podía aceptar que otro hombre pusiera sus manos en los senos o en las caderas de la mujer de ébano. La sola imagen lo angustiaba y le hacía sudar las manos y la nuca. De esta manera, su perturbación evolucionó hacia el delirio y lo volvió un individuo paranoico, resentido, que vivía en una burbuja creada por las fantasías extravagantes de unos celos patológicos. La innumerable cantidad de hombres con las que ella tenía que tratar a diario tomó el rostro de una multitud de enemigos que lo único que quería era hacerle daño y destruirlo. El comienzo del fin fue una pequeña conversación que tuvieron en el apartamento que la mulata había arrendado en Piraguas. Estaban preparando la comida y Jesús preguntó: